A partir de ahora, veremos cuáles son las herramientas de creación de elementos que nos permite utilizar Autodesk Inventor Professional para generar geometrías. En este caso nos vamos a enfocar en un caso de ingeniería estructural, en el caso de la creación de una conexión en plate. Vamos a modelar cada uno de sus elementos por separados. Comenzaremos modelando los perfiles, que en este caso es un HB200 y un EPE300, específicamente 330. También vamos a modelar los rigidizadores que van a estar a la altura del ala en conexión para la columna y el rigidizador de la propia conexión en plate. Vamos a modelar las planchas y veremos cómo utilizar la herramienta de generación de pernos para colocar los pernos. Acá, por cierto, lo voy a repetir más adelante, pero igual lo menciono ahora. La herramienta de pernos que nos da por defecto Autodesk Inventor es muy buena, nos permite modelar pues la tuerca, nos permite modelar el propio perno y además se encarga de hacer inclusive ciertas verificaciones manuales. Pero cuando vayamos a simular por elementos finitos, en lugar de utilizar pernos, muy probablemente vamos a utilizar un tipo de conector especial, tipo rígido, que va a hacer las veces del perno. De manera que esta geometría no sea la que utilicemos como base. Vamos a utilizar una idealización. Entonces eso lo veremos más adelante, pero es importante tenerlo en cuenta. Aún así veremos la herramienta que nos brinda Autodesk Inventor para realizarlo. Bueno, ya sabemos qué es lo que tenemos por delante. Vamos a comenzar creando las dos secciones, el HB200 y el IPE330. En primer lugar, voy a cerrar este archivo y vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Cómo creamos un nuevo proyecto? Y por qué es importante pues, saber utilizar proyectos en Inventor. Un proyecto nos va a permitir gestionar la estructura de carpetas con ensamblajes, subpartes, planos y presentaciones. Entonces, si queremos mantener organizado un trabajo en el que hay varios componentes ensamblados, la mejor manera es trabajar un proyecto propiamente en Inventor. Para ello, nosotros podemos venir acá a estos tres puntos que encontramos en la interfaz de usuarios, proyectos y configuración. Vamos a configuración y fíjense que acá nos dice los proyectos activos. Precisamente acá estábamos viendo cómo modelar esta conexión en plate. Vamos a crear uno nuevo, ¿sí? Ustedes van a tener el que viene por defecto, van a tener otros con carpetas específicas, datos de tutoriales y así por el estilo. Yo lo que voy a hacer es clic en este botón inferior de la ventana emergente y seleccionamos nuevo proyecto para un único usuario. La segunda opción del proyecto en Bold es porque nos va a permitir gestionar nuestros proyectos de forma compartida utilizando tecnología en la nube, que es precisamente la tecnología Cloud de Vault para la creación de elementos de manufactura. Si nosotros no queremos trabajar de esa manera, simplemente vamos a utilizarlo para generar una geometría base para nuestras simulaciones numéricas. Vamos a solamente escoger la primera opción, nuevo proyecto para un único usuario. Presionamos siguiente. Nos pide darle el nombre del proyecto. Noten que en el nombre por defecto no se están utilizando espacios y se utiliza nomenclatura camel, es decir, donde cada palabra realmente se diferencia de la siguiente por la capitalización de su primera letra. Entonces yo voy a decirle por acá, bueno, el nombre de proyecto va a ser, digamos, EndPlate, conexión EndPlate. Fíjense que se va a crear en la carpeta de documentos, Inventor, con una subcarpeta llamada EndPlate, un archivo IPJ que se refiere a Inventor Project. Entonces acá está, EndPlate genera la subcarpeta. Ustedes pudieran escoger cualquier otra parte de su disco duro para hacer el guardado. Presionamos siguiente. En el caso de que vayamos a utilizar bibliotecas específicas como aquellas que tienen que ver con elementos eléctricos, podríamos cargarlo. En nuestro caso simplemente vamos a presionar finalizar. La ruta del proyecto se ha introducido, no existe, así que la va a crear y decimos OK. Entonces él va a crear una estructura de carpeta por nosotros. Noten que acá en la parte exterior se nota que ha limpiado todos los elementos porque no hay todavía ningún archivo creado en el interior al que podamos hacer referencia. Nos muestra dónde está la carpeta del proyecto y acá podemos darle clic en terminar. Hemos configurado, digamos, nuestro proyecto desde cero y vamos a empezar a crear partes. En esta clase nos propondremos crear los dos perfiles, el HB200 y el IPE330. Entonces vamos acá a nuevo y vamos a crear una nueva pieza IPT.
Por defecto nos da una configuración en milímetros en este caso. Entonces, ¿cómo vamos a crear las piezas? En Inventor y en muchos otros software de CAD parametrizado se trabaja en función a bocetos o sketch. Creamos la base geométrica en un boceto bidimensional y luego extruimos o realizamos otro tipo de operaciones tridimensionales. Entonces, en nuestro caso, como vamos a hacer el modelado de unos perfiles de acero, es muy natural para nosotros pensar en primer lugar incluir en el boceto bidimensional la sección del elemento y luego pasar a extruirlo en tercera dimensión. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle clic acá donde dice iniciar boceto 2D. Acá debemos escoger el plano de trabajo, el plano en el que deseamos trabajar. En este caso puede ser el YZ, el ZX. Yo voy a seleccionar el plano XY simplemente. Luego, la dirección de los perfiles podremos cambiarlas en etapa de ensamblaje. Así que yo simplemente he seleccionado el plano XY. Noten que ahora en la cinta de herramientas tenemos un menú contextual que nos está mostrando herramientas para bocetos o sketch. Antes estábamos en modelo tridimensional, pero ahora estas herramientas que antes estaban activas en el modelo tridimensional ya no están activas porque estamos en modo edición de boceto. Podemos entonces apreciar ese primer cambio en la cinta de herramientas donde nos muestra herramientas para boceto. En el árbol esquemático también vemos que se ha creado un nuevo objeto llamado boceto número 1. En este boceto es donde estamos operando y donde podemos ejecutar estas herramientas. Además de eso, si queremos salir del ambiente de boceto, debemos pisar este botón donde dice terminar boceto para salir. En el árbol esquemático vamos a ahora proceder a cambiar el nombre del boceto. Yo voy a hacerle clic una vez para seleccionarlo y otra vez para activar la edición de su nombre y le voy a llamar sección transversal y vamos a empezar por el HB200. Presionamos Enter y ahora podemos empezar a realizar nuestra edición. Muy bien, lo primero que vamos a crear son líneas que nos ayudarán a hacer una guía de simetría en una sección. Nosotros sabemos que las secciones transversales son simétricas con respecto al eje vertical y horizontal, por lo menos en este caso, en el caso de un perfil doble T como el que vamos a trabajar a continuación. Entonces, ¿cómo podemos crear líneas guías? Mucho va a depender de esto que encontramos acá arriba como formatos. Por ejemplo, quiero dibujar una línea que represente el eje de simetría vertical y que sea una línea constructiva. Para ello, debo entonces ir a este botón donde dice Construcción. Eso va a hacer que todas las líneas que yo dibuje con el comando Crear sean líneas constructivas. Lo activo. Y luego también quiero activar este otro botón que dice Eje. Entonces, todas las líneas que yo cree también serán tomadas en cuenta como ejes, sea eje de revolución o simetría. Lo activo. Perfecto. Entonces, ahora me voy a ir a donde dice línea y voy a crear una línea cualquiera. Voy a alejarme un poco, ya que esto va a tener 200. Me alejo un poco para que, como ven acá, el X y Y me está mostrando dónde estoy ubicado. Perfecto. Entonces, yo simplemente hago una línea totalmente vertical. ¿Okay? Me aseguro de que se encadena a los 90 grados. Noten que en la esquina superior izquierda del mouse, ¿sí? Ahora aparece un poco más abajo, verán que aparece un símbolo que indica que es totalmente vertical. Yo también podría obligarlo a través de estas restricciones que veremos más adelante. Pero eso me está indicando que está en 90 grados. Entonces simplemente me aseguro de estar con esa restricción, hago clic, no me importa mucho cuál es la longitud. Para salir de esta herramienta puedo presionar Escape o también puedo hacer clic derecho, aceptar. Perfecto, acá está nuestra línea. La línea es de color morado, además tiene un segmento punteado que indica que es un eje y una línea de construcción. Como está en color morado, yo puedo arrastrarla realmente. Puedo posarme sobre ella, se resalta un color verde y puedo arrastrarla. Ahora yo quisiera que esta línea, su centro, estuviera centrado con el origen de acá, que vean que es el punto de origen. Cuando yo lo selecciono, acá se ve un pinchamiento que me indica que ese punto está centrado. Entonces, ¿cómo lo centro? Vamos a empezar a trabajar con las restricciones. Yo voy a decirle haz coincidir dos puntos. Esta restricción de coincidencia hace que un punto esté acoplado a otro de forma constante.
Entonces voy a hacer clic donde dice restricción por coincidencia y busco el punto central de esta línea, que noten cómo aparece por acá, resaltado en verde. Hago clic acá y le voy a decir que va a estar restringido con este otro punto. Notan cómo se resalta en verde. Hago clic por acá. Noten que la línea ha sido arrastrada por su centro y ahora es coincidente con el eje de, digamos, el origen de coordenadas de nuestro sistema cartesiano para el boceto. Además, noten también que el color de la línea cambió, ¿cierto? Anteriormente era morada, pero ahora tiene un color negro. Eso es un comportamiento típico dentro de Inventor. Nos va a permitir saber qué líneas están restringidas, es decir, cuáles están definidas de forma paramétrica. Cuando una línea tiene color morado significa que no está totalmente restringida, es decir, que sus valores son arbitrarios. Pero cuando sí que tiene un color totalmente negro, eso significa que tiene todos los parámetros necesarios para ser definida. Vamos a repetir, aún con estos dos objetos activos, eje de simetría y de trabajo, una segunda línea. Hacerla de esta manera. Presiono escape. Vamos a hacer la coincidencia por puntos y lo hago coincidir con este punto central. Ahora tengo un eje de simetría vertical y horizontal. Presiono escape para salir de la herramienta. Ya no deseo dibujar más líneas de referencia o líneas de simetría, entonces voy a desactivar ambas opciones. Lo siguiente es entrar en la herramienta de línea y vamos a empezar a dibujar a partir de cualquiera de estos elementos. Noten que cuando yo acerco el mouse y me poso sobre esta línea de referencia, se resalta en azul. Entonces yo simplemente voy a dibujar un cuarto de la sección, sin prestar mucha atención a las dimensiones, ¿vale? Simplemente dibujo por acá, acá, y termino cerrando nuevamente, asegurándome de que estoy llegando hasta la línea que se resalta en morado y donde aparece el elemento perpendicular. Acá terminé la creación. Puedo hacer clic derecho, aceptar. No me he preocupado por las distancias porque las voy a denotar a través de parámetros a continuación. Simplemente he creado una forma general del elemento. Ahora, antes de empezar a trabajar con las simetrías, también podríamos agregar otro tipo de características a nuestro modelo. Por ejemplo, si vamos acá a la sección de empalmes, podríamos crear empalmes o chaflanes. En mi caso, me interesa crear un empalme justo entre estos dos elementos. Por cierto, que para un HB200, ese empalme o radio de conexión será 18 milímetros. Entonces, acá, en esta ventana emergente, voy a seleccionar 18. Y luego voy a crear, pues, la conexión haciendo clic sobre esas dos líneas y presiono X. Noten cómo se ha acotado automáticamente y me dice que acá hay un radio de 18 milímetros. Así que vamos bien. Ahora lo siguiente es hacerle ver a Inventor que todas estas líneas realmente son líneas de simetría. Para poder hacer eso, voy a entrar en la herramienta de simetría que aparece bajo el panel patrón. Es decir, vamos a crear un patrón por simetría, donde permite en primer lugar seleccionar los elementos que formarán parte de la simetría y luego seleccionar el eje de simetría. Noten que en este momento el botón que indica seleccionar tiene un trasfondo azul, lo que indica que estoy en este momento seleccionando. No tengo que hacer clic sobre él, simplemente selecciono todos estos elementos. Ahora, si quiero seleccionar el eje de simetría, hago clic en el segundo botón que se activa a continuación poniendo un fondo azul y ahora le digo este será el eje de simetría. Al aplicarlo con estos elementos y este eje, ustedes verán cómo todos los elementos se repiten del lado contrario. Podríamos repetir la herramienta. Yo podría decirle, ahora quiero que todos estos elementos, a su vez, tengan un eje de simetría inferior y aplico terminando. Entonces fíjense cómo he creado a través de doble simetría, pues ya buena parte del modelo. En este caso la sección transversal del HB. Ahora vamos a empezar a agregar otro tipo de dimensiones en nuestro modelo. Por ejemplo, si nosotros nos dirigimos al panel Restringir, veremos que existe una herramienta llamada Cota. A nosotros usar eso podemos realizar acotaciones y dimensiones que restrinjan paramétricamente este bosquejo. Esta es una herramienta tan utilizada que si ustedes dejan el mouse posado sobre ella, se darán cuenta de que tiene un atajo de teclado D. Entonces, como lo utilizamos tantas veces, usted simplemente puede acceder a la herramienta presionando la tecla D y noten cómo se activa en el panel. Vamos a empezar determinando cuál es el espesor del arma.
Entonces, hacemos clic en una línea y luego hacemos clic en otra que va a definir el espesor, obviamente entre ellas dos, y un tercer clic va a definir dónde deseo colocar la cota. Noten que, así como hice en el caso del radio del empalme, nosotros podríamos definirlo acá directamente digitando el valor. Pero en lugar de hacerlo solo digitando un valor, vamos a hacer lo siguiente. Como se trata del espesor del ala, voy a escribir específicamente espesor-ala y luego presiono o escribo igual a. Lo que estoy diciendo con esto es que el valor que voy a pasar a continuación quiero que lo guarde en un parámetro llamado espesor ala y que lo asigne específicamente a esta cota. En este caso el espesor que estamos buscando es de 15 milímetros, así que puedo escribir 15. Por defecto las unidades están en milímetros, pero de todos modos, si yo quisiera podría escribir 2m para asegurarme. Y presiono Enter. Noten cómo ha obligado a las líneas a estar separadas 15 milímetros. Además de eso, si yo hago doble clic sobre la cota, va a decir que esto es una cota de espesor de ala. Es decir, está guardado en un parámetro. Y yo puedo acceder a estos parámetros cada vez que lo desee. Simplemente tengo que ir acá al panel superior donde tengo herramientas de acceso rápido y noten que aquí dice parámetros. Cuando hacemos clic sobre eso, despliega una nueva herramienta que se llama espesor de ala. Noten que también ha guardado acá el parámetro D sub 0 que se creó por defecto cuando nosotros dijimos acá cuál es el radio del empalme. De hecho, podríamos cambiarle el nombre y colocar radio de empalme. De esta manera podemos empezar a ver cómo Inventor nos permite trabajar de forma paramétrica nuestros modelos. Si a futuro queremos cambiar la sección de un HB 200 a 220 o 300, simplemente deberíamos venir a la sección de parámetros y actualizar los valores para el nuevo tipo de sección. Pero realmente la tipología ya estará totalmente armada. Vamos a presionar terminar y sigamos agregando acotaciones o restricciones. Entonces, en segundo lugar, vamos a hacer otra dimensión por D de cota entre esta línea y el eje de simetría. Noten lo que va a ocurrir. Como esto se trata de un eje de simetría y esta línea es simétrica con respecto a este eje, al hacer clic en él realmente me está dando la longitud completa, porque él sabe que esto es simétrico. Claro, tiene un símbolo de diámetro, pero no es realmente porque sea un eje de revolución. Simplemente está haciendo alusión que es posible que así sea. Yo, sin embargo, solamente le voy a colocar por acá 200. Es decir, hacemos clic en cualquier parte y vamos a decir ancho de ala igual a 200 milímetros. Igualmente, vamos a hacer lo mismo con esta distancia hasta el eje, donde me va a dar la altura total. Entonces le voy a decir alto igual a 200. Presiono Enter. Perfecto. Noten cómo poco a poco las líneas van cambiando de color morado a color negro, lo que indica que su posición está totalmente parametrizada. Nos faltaría ahora definir cuál es el espesor del alma. Entonces yo voy a seleccionar de aquí al eje, hago clic, coloco espesor alma igual a, y en este caso necesitamos uno de 9 milímetros. Perfecto. Ahora ha quedado totalmente definida la sección. No hay líneas en color morado, lo que nos permite indagar o indicar que todo este sketch o bosquejo está totalmente parametrizado. Para terminar el bosquejo vamos a presionar terminar boceto y eso genera pues una visual en tercera dimensión. Hemos salido del plano en el que estábamos trabajando y en el árbol del modelo vemos cómo se reactivan las opciones de otras herramientas. Además de eso, pasamos de boceto a modelo 3D. Ahora seguimos teniendo algunas de las herramientas de boceto, pero la mayoría están desactivas. Y ahora sí se han reactivado aquellas que participaban en el modelo 3D. Y la que vamos a utilizar a continuación va a ser la de extrusión. Es decir, queremos crear una extrusión que genere un prisma de esta sección transversal. En este caso lo queremos de 1 metro. Entonces vamos a hacer extrusión. Él por defecto selecciona la única sección transversal que existe. Noten que aquí está tomando la sección transversal del HB 200. Y la distancia que vamos a tomar va a ser de 1000 milímetros. Presionamos aceptar y acá tenemos nuestro perfil que servirá como una columna.
hemos culminado. Vamos a guardarlo. Acá hacemos clic en guardar, como es la primera vez que los guardamos. Noten que por defecto nos ha llevado a la carpeta del proyecto que habíamos definido anteriormente. Así que nosotros lo vamos a llamar simplemente HB. Sabemos que es un HB200, lo vamos a hallar simplemente HB y presionamos guardar. Ahora vamos a crear un nuevo archivo. Volvemos a inicio, vamos a crear un nuevo archivo. Si hago clic en nuevo, debo escoger, por ejemplo, en este caso, IPT. Y vamos a repetir el proceso más rápidamente para el caso del IPE300. En este caso voy a hacer iniciar boceto 2D, selecciono el plano XY, vamos a crear unas líneas que sirvan de simetría, por ejemplo, en esta dirección y en la contraria. Acá está bien, me he alejado mucho, vamos a acercarnos un poco más. Muy bien. En esta dirección aseguro la verticalidad, escape. En esta línea aseguro de la verticalidad con estas dos encendidas y escape. Muy bien, ahora vamos a generar la ubicación en el centro para esta línea y para esta otra. Muy bien, ahora empezamos a dibujar líneas de la sección, asegurándonos de la verticalidad. Noten que acá no había desactivado esta opción. Siempre los puedo hacer después de haberlas dibujado, seleccionándolas y desactivándolas manualmente. Y ahora las voy a desactivar para que cualquier otra cosa que dibuje no se dibuje de esa manera. Voy a aplicar un empalme de 18 milímetros. Acá podríamos volver a parametrizar todo, ¿verdad? Por ejemplo, diámetro o radio igual a 18 milímetros. Vamos a volver a entrar. Perfecto. Entre esta y esta. Si vamos a parámetros, podríamos inclusive cambiarlo y llamarlo diam. Perfecto. Ahora también vamos a empezar a restringir el espesor. Espesor de ala. Y este va a ser igual a 11.5 milímetros. También vamos a cambiar la distancia de acá al eje. Este le vamos a llamar ancho. Y va a ser igual a 160 milímetros. Vamos a cambiar la distancia de acá hasta acá. Esta va a ser la altura. Igual a 330 milímetros. Y finalmente el espesor del alma, que vamos a colocar en 7,5 milímetros. Vamos a colocar acá espesor alma en 7,5. Todo esto ha quedado totalmente creado, confinado. Vamos a seleccionar estos objetos. Aplicando simetría, seleccionamos todos estos objetos y decimos que el eje de simetría sea este. Aplicamos. Y nuevamente seleccionamos todos estos objetos y decimos que el eje de simetría sea el inferior. Y terminamos. Bueno, en este caso me faltaba terminar de aplicarlo. Voy a volver a decir seleccionar todos estos con el eje de simetría inferior, aplicar y terminar. Y así tenemos nuestra sección IPE creada. Vamos a cambiar el nombre acá. Voy a poner sección transversal IPE 330. Terminamos el boceto y vamos a aplicar ahora una extrusión de 600 milímetros en este caso. Él selecciona por defecto el boceto y le aplico por acá 600 milímetros de espesor. Ahora lo vamos a guardar y lo vamos a llamar IPE. Entonces, de esta manera ya hemos creado las dos secciones básicas que conformarán nuestra conexión, el HB y el IP. En la siguiente clase vamos a crear las placas que se utilizarán como emplate y rigidizadores.